Bueno, muy bien. Moni, muy buenos días. Dios te bendiga. Buenos días. Que el Señor te siga iluminando y te llene de mucha paz en este día. Gracias Y me salió un igualmente a ti. verso, mira. Todo lo que conversa le sale en verso. Perfecto, mi amor. Vamos a empezar entonces por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, Amén. amén, amén y amén. Que la palabra del Señor hoy nos ilumine, nos llene de mucha paz y que esa palabra se haga viva en nuestro corazón. Por eso invocamos la Santísima Trinidad y le decimos a mi papito Dios, buenos días, Padre Santo. Te damos gracias por este nuevo amanecer, por esta nueva oportunidad de crecer en tu amor, porque tú siempre estás con nosotros, dándonos ese aliento de vida a través de tu espíritu de amor. Te necesitamos, papito Dios del cielo, siempre te necesitamos, porque sin ti nada podemos hacer. Y cada vez que estudiamos la palabra y meditamos en tu palabra, esa palabra se está haciendo vida en nosotros, porque sabemos que es el verdadero alimento. Está escrito en sabiduría que ese maná que caía allí al pueblo de Israel, papito Dios, ese maná caído del cielo se derretía con los primeros rayos del sol. Y allí en sabiduría nos dice que así debemos hacer nosotros en las madrugadas, levantarnos a leer la palabra, a estudiarla y a nutrirnos de ella para que todo el día tengamos ese alimento verdadero. Y el maná en este momento para nosotros, y tal cual está escrito en la palabra, es nuestro Señor Jesucristo, el maná caído del cielo. Y esa palabra viva se hace vida cuando viene aquí al mundo y se hace carne. Por eso, papá Dios, hoy reconocemos que por el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, Él nos lleva a conocer a ti y a conocer a nuestra Madre María. Y que esa palabra que se hizo vida ya, que se hizo vida en nuestro Señor Jesucristo y que trascendió la palabra del Antiguo Testamento, esa palabra la queremos tener en nuestro corazón. La queremos llevar a lo más profundo de nuestro ser para que se haga vida en nosotros, papito Dios. Porque no queremos pasar desapercibidos, no queremos pasar por este mundo con una maceta de corredor. Queremos realmente trascender cada día más y no dejarnos agobiar por las preocupaciones del mundo, ni dejarnos seducir por tantas cosas del mundo. Papá Dios, te necesitamos. Y qué mejor que la palabra viva. Por eso que esta palabra hoy alimente y nutra nuestro espíritu, alimente nuestra alma y podamos cada vez más estar sumergidos en tu presencia. Gracias, papá. Hoy disponemos, dilo conmigo, disponemos nuestra mente, disponemos nuestro cuerpo, disponemos nuestra alma, nuestro espíritu, todo lo que somos a ti, papá, para que tú nos hables y que esa palabra se quede atesorada y guardada en nuestro corazón y que la podamos poner por obra. Amén, amén, amén y amén. Bueno, Moni, hoy, ¿cuál es el Evangelio? Estamos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 20, versículo 20 al 28. San Mateo 20, 20, 28. Ok. Bueno, la madre de los hijos de Zebedeo, junto con sus hijos, se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él para pedirle un favor. Jesús le preguntó, ¿qué quieres? Ella le dijo, manda que en tu reino uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús contestó, ustedes no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber el trago amargo que voy a beber yo? Ellos dijeron, podemos. Jesús les respondió, ustedes beberán este trago amargo, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí darlo, sino que se les dará a aquellos a quienes mi Padre lo ha preparado. Cuando los otros 10 discípulos oyeron esto, se enojaron con los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, entre los paganos los jefes gobiernan con tiranía a sus súbditos, y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que entre ustedes quiera ser grande deberá servir a los demás, y el que entre ustedes quiera ser el primero deberá ser un esclavo. Porque del mismo modo el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir, y para dar su vida como precio por la libertad de muchos.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Moni, es increíble, ¿no? O sea, mira, bueno, yo veo dos cosas bien interesantes allí. La enseñanza más grande es cómo el Señor enseña de una manera tan directa, práctica, a aquel que se quiere enaltecer, ¿no? Y le dice, ¿tú quieres estar a mi lado? Porque la mamá, ¿no? Las mamás siempre salen corriendo para tratar de que sus hijos Estén en primer lugar. Por ejemplo, tenemos el caso de Jacob, ¿no es cierto? Y de Jacob y Esaú, ¿no es cierto? Que Jacob fue, pues, la mamá prefería a Jacob. Sí, hizo que él tuviera la primogenitura. Y por un plato de lentejas, el hermano perdió su primogenitura. Entonces la mamá lo llevó, lo engañó al papá, al esposo, para que le diera a Jacob la primogenitura. Ahí está, pues, en Génesis, y es bien interesante. Y las mamás generalmente quieren hacer ese tipo de cosas, tratar de exaltar a los hijos, tratar de que los hijos sean los primeros, y en ese momento, pues, ella hace algo que no está bien, ¿no es cierto? Tratar de pasar por encima de los demás discípulos. Y bueno, lo cierto fue que mi Señor le da una enseñanza y nos da una enseñanza impresionante, ¿sí? Esa es la más grande, la enseñanza más grande de lo que yo veo allí. Y otra enseñanza, Moni, para que la analicemos, es que nosotros no sabemos pedir, Moni. Dijo, ¿quieren tomar esta copa? Y mira, la copa amarga, y la mamá misma, no sabe a lo que llevó a los hijos. Claro que sí. ¿Y cuál era la copa amarga? El sufrimiento. El amor y el sufrimiento. Bueno, Moni, entonces imagínate para que hablemos de esto, que es bien interesante. Imagínate que esa parte es importante porque muchísimas veces nosotras las madres tenemos la particularidad de que, o sea, pedimos por los hijos, especialmente si los hijos de pronto, bueno, especialmente cuando los hijos tienen dificultades. Uno empieza a pedir una cantidad de cosas por los hijos, pues como tratando de salvarlo, ¿no? Como tratarlo de colocarlo bien, ¿no? Es un amor, se llama amor infundado. Bueno. O sea, que no tiene un fundamento bueno, sino por un amor que no está bien. Entonces, desafortunadamente se empieza a pedir así en oraciones y demás, y resulta que cuando uno no conoce del amor de Dios, desafortunadamente uno se pone a pedir muchas cosas que no son. Eso es clarito, Santiago, en la cuarta de Santiago eso está claro. ¿Por qué razón? Porque uno está pidiendo desde el conocimiento del mundo, entonces uno tiene los parámetros del mundo para solicitar cosas. En este caso, me supongo que como se había hablado de que Jesús era el rey y entonces él se imaginaba, pues me supongo, ¿no? Porque yo también me lo hubiera imaginado, ¿no? Que como él era el rey, entonces cuando él tuviera el trono, entonces... Un rey humano. Exacto, que cuando él tuviera el trono, pues entonces a un lado bien bonitos, ahí sentaditos, los dos juiciosos, al lado y lado, así con todo el poderío que ellos mandaran. Y de alguna manera eso es lo que a veces pedimos, o sea, como que los hijos lleguen a unos altos cargos, como que lleguen a con unos lugares de preferencia, pero tenemos es el concepto humano. Y a veces uno pidiendo que los hijos sean muy prósperos, que los hijos tengan lugares de privilegio, lo que estamos pidiendo es su perdición, porque es que no lo pedimos es conforme a lo que su necesidad de su corazón, o sea, no pedimos que ese corazón sea transformado, no pedimos que ese corazón tenga el temor de Dios, y pedimos que sean prósperos, y a lo mejor es una persona que tiene demasiada tentación con el dinero, entonces se va a perder. De pronto es una persona que tiene dificultades con el poder y apenas tenga el poder se vuelve un tirano. Y lo dice, oye, la palabra es clarito, o sea, el Señor lo dice, o sea, cuando ustedes buscan esos lugares, muchísimas veces se buscan desde el plano carnal y desafortunadamente se cometen los abusos de la autoridad, se cometen esos abusos. Mire que en el mundo tenemos muchísimos ejemplos de personas que han llegado al poder, que inicialmente eran supuestamente comunistas. Nosotros pues estudiamos en universidad comunista. Una universidad de izquierda, sí. Y
y que hablan de un compartir, de un darle a la comunidad y todo, y lo único que uno sí Entonces, observa es que es un poderío que se vuelve tirano, es un poderío que busca para ellos, pero el pueblo está en unas condiciones totalmente eh, pues lamentables, lamentables. Vemos el caso o sea, de estos países vecinos. Ujú. del otro lado del charco también, o sea, la historia más larga de la humanidad, yo digo, en esa parte del comunismo, ¿no? Y cómo sufrió ese pueblo, cómo se dieron situaciones bien complicadas para que ellos pudieran liberarse de ese comunismo que tanto daño les hizo muchísimos, muchísimos años. Entonces, ahí es donde nosotros estamos como madres pidiendo un lugar para los hijos, un lugar para los hijos que puede lastimar más su corazón, o sea, puede estarlos afectando y al contrario, en vez de ayudarlos a salvarse, está como determinándolos a un fracaso, Sí, mi una amor, pérdida. pero mira lo interesante de allí. El Señor tiene muy en cuenta las peticiones de las madres. La oración de la madre es poderosa. Aquí estamos viéndolo, cómo mi Jesús escucha la oración de una mamá. La orienta, depura la oración, pero también la mamá no se da cuenta de lo que pide. ¿Sí? Por eso hay que ser muy cuidadosos con lo que pedimos. Porque tengamos cuidado, porque de pronto pedimos cosas y no nos damos cuenta de lo que pedimos. Bien se dice, dentro de estos días se dice algo tan lindo de cómo pedir, ¿sí? En Juan capítulo 15, con dos condiciones, recordémoslas, dos condiciones. Una, que seamos fieles a Jesús. Dos, que seamos fieles a sus enseñanzas. Y todo lo que pidamos se nos dará. Entonces llega la mamá de Zebedeo, los hijos del trueno, ¿no? Porque eran unas personas muy impetuosas, muy fuertes. Juan y... O sea, nomás ahí miremos, y tú que acabas de decir eso, los hijos del trueno, o sea, ¿hacia dónde se estaban encaminando si ellos no estuvieran con el Señor? Bendito sea el Señor. Y viene la mamá y hace esa petición. Entonces dijo, mi Jesús va enseñando y dice, yo tengo que pasar un trago amargo. Y la mamá dice que ellos también lo pasen. Oiga, que ellos tomen ese trago, que tomen de esa copa. ¿Sí? En otras traducciones dicen de esa copa amarga. Y ella dice que lo tomen. No sabía, ella pensaba, si te das cuenta, desde lo humano, lo que tú estás diciendo, ella creía que era una copa humana que se iba a tomar, porque tal vez ella no tenía sus sentidos espirituales muy desarrollados y lo único que quería era simplemente un gusto por tener a sus hijos bien, pero no espiritualmente. Y entonces, ¿qué sucede? Que los tragos amargos, lo que tuvieron que vivenciar ellos, no fue nada fácil. ¿Sí? O sea, Juan, sabemos la historia de Juan, que él estuvo en Catmos, fue desterrado y de todas formas pasó muchas situaciones difíciles y su hermano de igual manera. O sea, vivir la vida de Jesús y tomar el trago de Jesús, pues lógico que es un sufrimiento porque va el amor y el sufrimiento ligados en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por ese lado, interesante, ¿verdad? Sí, ¿no? Y que no solamente la mamá pensaba eso, sino que ellos también creyeron que lo podían hacer, porque ellos claramente lo dicen en la palabra, podemos. O sea, de verdad ellos tampoco se imaginaban lo que era tomar el trago amargo que Jesús Sí, tomaba. por eso hay que ser muy cuidadosos con lo que pedimos, de verdad. Por eso siempre debemos, bajo la luz de la palabra y el Espíritu Santo, que nos guíe y nos oriente para saber pedir bien y que la Virgen María nos dé esa claridad de igual manera, porque ella es nuestra maestra, en el caso de nosotros que somos devotos a ella, que ella nos enseñe. Entonces, Pero antes de seguir ahí, mira que aquí en esta parte también es algo muy importante y sobre todo para todos aquellos que estamos en el camino del Señor, estamos allí queriendo hacer alguna obra para el Señor. Y en esta parte última es muy claro porque el Señor cuando nos dice que si nosotros queremos un liderazgo dentro de la iglesia, una coordinación dentro de la iglesia, un lugar de privilegio dentro de la iglesia, nos tenemos que esforzar es por servir, por atender, por ser amables, por realmente eh, poner en práctica realmente esa palabra de servirle al otro, no de volvernos servilistas, que sería como una especie de
de esclavitud, pero mal vista, no, es servir, servir con amor, servir inteligentemente, servir para agradar a Dios, porque eso el Señor también en una parte de la Biblia dice que todo lo que tú hagas lo hagas para agradar al Señor, para darle como si lo estuvieras atendiendo a Él. Y el Señor está pidiendo eso porque Él dice, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Y Él en muchas partes está mostrando ese servicio que le ofrece a las personas que tienen enfermedades, a las personas que esa palabra que las atrae, a esas personas que, o sea, Él necesita dar de esa forma de amor, porque Él a través de ese servicio está mostrando lo que Dios es, que es ese amor dadivoso, ese amor que se entrega por el otro, ese amor que desde ese ejercicio, desde ese testimonio, está conquistando gentes. O sea, tú no vas a estar viendo a un Jesús ahí alegando, discutiendo, peleando con la gente, queriendo que la gente haga las cosas. No, Dios no está ahí. Precisamente unos evangelios atrás hablaba de que Él no iba a hacer esa, como, o sea, que fuera esa persona que fuera cascada por esa caña, ¿no? Por esa caña cascada, o sea, él no iba a estar voceando, vociferando, gritando, llamando como un desesperado a las personas, no. Él simplemente desde su amor, desde su servicio, iba a atraer la gente, porque dice, o sea, la palabra lo dice que nos atrae con lazos de amor y cuerdas de ternura. O sea, Él en su amor, en su servicio, en su darse por el otro, Él no escatimar ese tiempo que te da, etcétera, para estar contigo, hace que el Señor se acerque, o sea, que nosotros nos acerquemos al Señor. Entonces, si queremos ese lugar, tenemos que imitarlo a Él, porque eso es lo que nos está diciendo Rafa. Una persona que quiera mandar, una persona que quiera dominar, una persona que quiera, como lo dice ahí, ser tirano, o sea, de mandar, poderío, autoridad, etcétera, no es la persona que va a estar en ese primer lugar o cerca de Dios. O sea, ¿cómo es de tremendo esto, Rafa? Porque cuando uno se pone a pensar en el día que el Señor nos llame a su presencia, si hemos hecho los suficientes frutos para poder estar más cerquita de Dios, porque uno sabe que hay personas que han sido realmente santas y bueno, y ellos están allá al pie. Pero nosotros, o sea, hay que trabajar bastante para poder estar cerquita de Dios y que lo podamos ver así como cuando uno va a un concierto de algo y entonces uno quiere estar allá en VIP, al frente del cantante, del artista, de la persona, del padre que predica, y uno quiere estar allá al frente. Pero resulta que con el Señor, querer estar allá al frente requiere ese esfuerzo de servicio grande a los demás. Y él ya ahí nos está enseñando qué es lo que debemos pedir, mira. ¿Sí? Eso le está, mira lo que le enseñó la mamá de ese video. Le dijo, ¿quieres que tus hijos estén a mi lado? Entonces que sirvan. ¿Sí? ¿Quieres que sean los primeros? Primero eso depende de mi papá Dios, porque él ubica los sitios y ubica las cosas. O sea, mira cómo es mi Jesús de lindo, ¿no? Siempre en primer lugar, mi Padre Dios. Ajá. Siempre, como referente, siempre. Y le da la enseñanza a la mamá. Y le dice, tú me estás pidiendo algo, te voy a decir, te voy a dar lo que tú me pides, ¿sí? Te voy a dejar que ellos pasen esa copa amarga, que ese trago que voy a pasar se lo voy a dar a ellos de igual manera. Y lo otro, me estás pidiendo, entonces ahora te voy a enseñar cómo se pide. Pide que tus hijos sirvan. O sea, el servicio a los demás, el darse por los demás, o sea, la misericordia hacia los demás. O sea, el estar siempre en función de los demás y no en nosotros mismos. ¿Quieres que ellos se sienten a mi lado? Claro que sí, lo puedo sentar a mi lado, pero eso depende de mi papá Dios. Pero entonces tienen que servir. ¿Sí te das cuenta? Porque es el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. Entonces, aquí está esa enseñanza tan linda porque no sabemos pedir. Y hay que tener mucha prudencia con lo que se pide, porque no sabemos lo que pedimos. Por eso
unidad con el Espíritu Santo, que Él nos da esa sabiduría, nos da esa enseñanza linda a través, bueno, como otra vez vuelvo acá a decir lo mismo, nuestra Madre María pues nos da de la gracia que ella tiene para poder nosotros saber qué es lo que debemos pedir, porque pedimos muy mal. Y sobre todo siempre tenemos que estar tratando de dar a los demás, más que a nosotros mismos. Cuesta, porque nosotros siempre nos aferramos a muchas cosas. De verdad, nos aferramos, tantas cosas nos aferramos. O sea, tenemos esos ídolos en nuestras vidas y no podemos soltar. Y hay que servir. Y tú dijiste una palabra que es el servilismo, Moni. Ese servilismo es también algo inadecuado, porque a veces hay personas que por buscar reconocimientos o por sanar heridas del pasado o por sentimientos de culpa se dedican a servir, a servir, a servir, pero no sirven de una manera sana, sino que simplemente se Con un dedican objetivo con, correcto. no hay algo en sí muy humilde en su corazón, no hay esa humildad de servicio, sino simplemente lo hacen por reconocimiento a los demás, por querer ser vistos por los demás, porque traen heridas en su pasado. Entonces hay un servilismo que no es lo que el Señor está pidiendo. O sea, tenemos que servir con sabiduría y bajo la luz del Espíritu Santo, porque Él es la sabiduría infinita, y Él, por eso es tan importante tener esa comunión con Dios. Hay algo, como se termina acá el Evangelio, pues en esta versión dice que no vino para, el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida como precio por la libertad de muchos. Y muchos quieren rescatar a la familia de las situaciones en donde están. Muchos quieren que mi esposo sea diferente, que mis hijos sean diferentes, que vuelvan al camino del bien, etcétera, etcétera. Y aquí está perfectamente la frase que dice, debes dar tu vida por ellos. Y no es morirte, no, es renunciar a lo que tú pretendes. Es, es morir a la vida que has llevado. Es morir a tu forma de actuar. Es morir a tus apegos y solamente concentrarte en Dios. Si tú no te concentras en el Señor, si tú no mueres a ti, a tus pretensiones, eh, a tus propiedades, que esa es la palabra que nos enseñaron el año pasado, la desapropiación. Si tú no Palabra mueres a súper linda. tus propiedades de tu esposo, de tus hijos, de ti mismo, definitivamente no vas a poder salvar a la familia, a tu familia. Dice, para poder que ellos tengan vida, para que ellos puedan volver a la vida, o sea, que vuelvan que su espíritu viva, tú tienes que morir a esas propiedades, tú tienes que dar tu vida, o sea, ya no tener ese apego, no tener esa cantidad de cosas de las que te estás agarrado en tus pasados, como por ejemplo, es que él es el que me tiene que cumplir porque nosotros nos casamos. No, él le tiene que cumplir es a Dios y no cumple a Dios, tremendo. Si tus hijos no cumplen sus mandamientos y que es honrar a padre y madre, mirando que esos papás y esa mamá son en la representación de Dios, pero si ellos no cumplen independientemente, tienen que honrar a su Padre del cielo. Si ellos no miran eso, definitivamente no tendrán vida. Y es necesario dar nuestra vida para que ellos sí tengan vida. Vamos a dejar una tarea, Moni. Dos palabras que tenemos que profundizar. Una que es la desapropiación, es una palabra que nos enseñaron muy linda los franciscanos, que va más allá del abandono, porque generalmente siempre hablamos de abandono, abandono, Soltar. abandono, pero la desapropiación es mucho más grande. Se la dejamos como tarea porque es una muy interesante para profundizar, y la otra es el servilismo. Dos tareas para que profundicemos en las dos palabras lindas. Entonces, conclusión ¿Servilismo general o de servir? servilismo, mi amor. La Para diferencia de servir, ¿sí? eso. Entonces, y ahora, y la enseñanza más grande de todo esto es que realmente nosotros no vinimos, porque eso mismo lo dice Jesús a ejemplo, mírenme a mí, Él no vino a ser servido, sino a servir. Y Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de De corazón. corazón. Un día espectacular para cada uno de ustedes. Dios me los bendiga. Dios los bendiga, que tengan un excelente día.